se sepa su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, a la ley aún nos queda, anunciar pueblo y gente, que Jesús está volviendo. Amén, amén. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches en algunos lugares donde por la gracia del Señor, hermanos y hermanas y personas escucharán este mensaje de nuestro Dios. Les saluda el pastor Heriberto Getial desde la ciudad de Santo Domingo de los Áchilas, Ecuador, Sudamérica. Su servidor, en esta tarde y noche estaremos escuchando un mensaje de parte de Dios para estos tiempos finales que estamos viviendo. Así como vivieron los tiempos finales antes de la destrucción del año 70 allá en Jerusalén, que hubo crisis, hubo hambre, hubo alborotos, hubo muchas cosas que sorprendió a los habitantes de Jerusalén, lo estamos viendo ahora. Entonces, mis queridos hermanos, bienvenidos, y para dar comienzo vamos a pedir la dirección de parte de nuestro Padre para que sea Él que nos ayude a entender y comprender por medio de su Espíritu el mensaje para el día de hoy. Vamos a colocarnos quienes podamos de rodillas y darle gracias al Señor en este momento. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, santificado y glorificado su nombre sea, oh Dios, ahora y por los siglos de los siglos. Señor, aquí estamos un grupo de sus hijos para atentos a escuchar su voz y también para obedecer lo que usted nos pide para este último tiempo. Gracias, mi Señor y Dios. Que usted bendiga, oh Dios, la presentación en la exposición de su palabra. Que sea la voz de su Espíritu que escuchemos, Señor. Gracias le damos porque se lo pedimos y confiamos en los méritos y en la justicia de su Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, qué alegría. Ahora sí, estamos juntos aquí. Mis hermanos, me da gusto poderlos saludar, pero gracias a nuestro Padre que hoy vamos a poder escuchar estos mensajes. Y voy a ir primero abriendo la palabra de Dios porque es un escrito está en el cual nosotros vamos en esta tarde y noche a ver el apóstol Pablo, un gran evangelista, pero él también recibió mensajes que son para estos últimos tiempos o para estos tiempos que estamos viviendo, y en el escribiendo a los romanos, la epístola a los romanos, el capítulo 13 y el verso número 11 dice así, y esto, yo quisiera un poquito ponerme en llevarles a la palabra de Dios, dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Nos preguntamos nosotros, estimados hermanos y hermanas,
en esta tarde y noche. ¿Será que nosotros no estamos conociendo el tiempo y las situaciones que están pasando? Ya somos testigos de muchas cosas, de inseguridad, violencia, desastres naturales. En todas partes. Miren cómo el gran río, conocido, un río más grande, conocido en el mundo, por supuesto, el Amazonas, cómo su caudal ha bajado y la gente se está preocupando. Y en las calles de las grandes ciudades de Latinoamérica, el descontento social. Creo que, mis hermanos, ¿qué más señales queremos? ¿Qué más eventos? Y por eso dice, y esto conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando caíamos. ¿Cuál es el punto central de la Biblia? Es el rescate, la liberación o la redención, como dice aquí, o la salvación del pueblo de Dios. Pero el pueblo, la Biblia nos muestra, si vamos nosotros a Mateo capítulo 25, la parábola que contó el Señor Jesús de las 10 vírgenes, cuando dice que todas se durmieron, pero no todas quedaron, diríamos allí, dormidas. Se despertaron, pero unas habían hecho la provisión, lo que hoy usted y yo deberíamos estar haciendo. No quiero centrarme porque quiero ir al mensaje de ahora, es la destrucción de Jerusalén que está en Mateo 24, dada por Jesús. Y también en el primer capítulo del gran libro bestseller conocido, El conflicto de los siglos. Pero cuando miramos nosotros aquí, ¿cuál fue la advertencia que hizo Jesús? Y puedo decir, en el año debe haber sido 31 después de Cristo, porque nos muestra que Él murió en el año 31. Mis hermanos, y pasaron por lo menos algunos años, y vino en el año 70 la destrucción de Jerusalén. Pero el Señor les había dado un aviso, una advertencia. Los que obedecieron, los que estuvieron atentos, fueron salvados de esa destrucción. También nosotros se nos está ofreciendo esa salvación. ¿Será que vamos a seguir durmiendo? Y es por eso que permítame en el tiempo que el Señor me ha concedido poderles presentar esta parte así de acá que dice la destrucción de Jerusalén, ya, la destrucción de Jerusalén, ya, y el tiempo que nos espera a nosotros, ya, la crisis que estará por venir,
Muy bien. El apóstol Pedro, en lo cual también he puesto este versículo, él nos hace recordar, y yo quisiera poner esta parte que está en negro. Dice, estéis afirmados, o podría decir confirmados, que nosotros tengamos el sustento y el fundamento de un escrito está. Y eso es lo que nos está mostrando en el tiempo en que estamos viviendo ahora, mis hermanos. Y por eso él dice, no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis afirmados. Y esto yo podría decir, mi querido hermano, mi querido amigo, tenemos afirmada nuestra mente, nuestra vida, en un escrito está, en un así dice Jehová. Entonces, y allí podremos nosotros mantenernos. Y también, como nos muestra otra cita más, dice repetidas veces, y muestre el capítulo 24 de Mateo. Y por eso dice, como algo que debe ser atraída la atención de todos. Vivimos en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. Si nosotros abrimos la palabra de Dios y vamos nosotros a Mateo capítulo 24, y voy a ver solamente alguna parte de allí, el versículo 6, el versículo número 7 dice, y oiréis de guerras, rumores de guerras. Eso es lo que nosotros lo estamos escuchando. ¿Y qué más dice? De guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y el verso 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y comienza a ver, habrá pestes. Y podríamos nosotros decir lo que conocemos pandemias. Y eso del hambre, alguien podría decir, pero hermano, eso siempre ha habido, por supuesto, pero será una señal de crisis económica, crisis de alimentos. Y les puedo decir, mis hermanos, que después de poco tiempo, la guerra no será quizá por petróleo, sino por el agua. En diferentes países se han preocupado los gobiernos que como los caudales de los ríos han ido decreciendo, decreciendo y decreciendo. Y muchas ciudades, acá en el país donde les hablo, y por lo menos en 10 ciudades, 24 horas no tienen el servicio básico de agua. Y cuando viene, solo les dan 4 horas. Póngase usted a preguntar, antes no existía eso. La gente derramaba todo el líquido vital, podríamos decir. Pero ahora los gobiernos le dicen, por favor. Entonces nos está mostrando, dice, y termino con la cita, expliquen, dice, nuestros predicadores, y puede decir nuestros maestros, estas profecías, aquellos a quienes instruyen. Queridos hermanos, usted, tal vez sus familiares, sus conocidos, sus parientes, sus amigos, o este mismo canal o esta red, que podamos nosotros ser fieles portaantorchas, alertando, llamando a que los oyentes nos volvamos
nuestros ojos, nuestra vida al Señor. Y por eso, mire cómo muestra también la cita, dice, excluyan de sus discursos los asuntos de menor importancia. Hoy en día nosotros vemos como hay un buffet de YouTube en los cuales algunos solo se han preocupado atacar, en atacar al uno y el otro ataca al otro y el otro comienza así, cuando no es el momento para eso, cuando es el momento de llamar a los oyentes a volver al Señor, a volver al Padre por medio del Hijo, porque Él nos ha redimido. Estimados hermanos, eso es lo que nos está mostrando. ¿Cuáles? Por eso dice, excluyan de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. El nuevo orden mundial ha estado trabajando así, muy rápido. La Agenda 2030. Y pues ahora ellos, en la última sesión de todos los representantes de los países en la Asamblea de la ONU, ahora tienen llamado otro proyecto, el proyecto para el futuro, y que ahora ya no es 2030, sino 2045, 15 años más. Estimados hermanos, nos preguntamos nosotros en esta tarde y noche, ¿será que nuestro planeta va a soportar todo eso? Al ritmo que vamos, no. Estamos a las puertas de que el nuevo orden mundial, la unión, mis hermanos, de la Iglesia y el Estado, hace unos, y quizá puedo decir, no meses, tal vez un par de semanas, en Indonesia, el representante de Roma, y voy a decir mejor, el representante de allá del Vaticano, cuando se reunió en Indonesia y uniendo otras religiones allí, el representante de ahí de Indonesia y el Vaticano hacen una unidad. Mis hermanos, esto nos quiere decir que nuestra libertad la tenemos, pero así, está tan corta. El tiempo de oportunidad o el tiempo de gracia que el Padre nos está concediendo, aprovechémoslo de la mejor manera posible. Y también podemos ver que dentro de las filas, y puedo decir del adventismo, mis hermanos, ha comenzado un reavivamiento. Y ustedes dirán, ¿cómo? El doctor y el pastor Conray. Nosotros conocemos que mediante la Biblia y el espíritu de profecía nos muestra que va a haber primero un reavivamiento para venir la reforma. Que la reforma no viene de afuera, sino viene de adentro. Y saben, pero tengamos mucho cuidado, porque también el enemigo de las almas va a traer un falso reavivamiento. Entonces, quizá es el último llamado que Dios está haciendo a la iglesia de la Odisea. Mis estimados hermanos, ha llegado el tiempo
de levantarnos, de despertarnos, de calzar nosotros la armadura de Dios y decir, decir como dijo el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. Vamos a seguir nosotros con esta parte. En el libro de Mateo, el capítulo número 24, y desde el verso, mis hermanos, 15 dice: y cuando veáis esto, la abominación de lo que habló el profeta Daniel, el que le entienda, y comienza diciendo: entonces los que estén en Judea, y comienza el versículo más, pero yo me voy a centrar en el verso número 21, que dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Usted dirá, esto es la tribulación, la que está diciendo en Mateo. Este es el comienzo. Y por eso Mateo capítulo 24 y el versículo número 8 dice: y todo esto será principio de dolores. ¿Acaso no lo estamos sintiendo? ¿No estamos viendo nosotros lo que está pasando en las grandes ciudades? Los alborotos. En las ciudades de Sudamérica está pasando esto, de Centroamérica, y también en las ciudades donde ustedes están. El Señor está haciendo un llamado para que cada uno de nosotros nos volvamos nuestros ojos de donde viene la redención. En el libro de Lucas, también el Señor Jesús, lo uno lo registró Mateo, lo otro está registrado en Lucas. Pero él ya va un poco más allá, un poco centrando al mensaje que nosotros estamos viendo. Y cuando dice: y cuando Jerusalén sea rodeada, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y yo quisiera quedarme en esta parte así de allí. Usted dirá, o sea que Jerusalén, la literal, va a ser rodeada. No, eso pasó en el año 70. En el año 70, mis hermanos, cuando Jerusalén no solamente fue rodeada, fue sitiada y la ciudad fue destruida. Algunos que estuvieron viviendo, pero estuvieron atentos al mensaje y obedecieron. Cuando vino el primer sitio por Sestio Galo, entonces ellos supieron que la destrucción había llegado. ¿Y qué hicieron? Salieron, buscaron lugares de refugio, buscaron lugares donde ellos puedan estar a salvo, y obedecieron. ¿Saben, hermanos? Y podría ir en esta parte allí, y usted dirá, y bueno, ¿y cuándo fue sitiada, el primer sitio entonces para nosotros? Les puedo decir, mis hermanos, que el primer sitio ya fue. Y quizá podríamos decir por el año de 1888. Después el mensaje era que solo viene la destrucción. Amados hermanos, entonces ahora, cuando el nuevo orden mundial, cuando mis hermanos, cuando la Agenda 2030
esté cumpliendo totalmente esto, ya no vamos a tener otro sitio, sino la destrucción. Y vendrá con la imposición, mis hermanos, la imposición obligatoria de obedecer el falso día de reposo que Roma lo está llenando en todo el mundo. Y ahí la destrucción ha llegado completamente. Mis hermanos, el tiempo en que estamos viviendo, necesitamos nosotros tomarle mucha atención. Y algunos se preguntarán, ¿de dónde está tomando el pastor? Aquí está el libro. Yo sé que tal vez en otros tiene otra presentación, pero estoy tomando del libro El conflicto de los siglos. Y yo quisiera, mis hermanos, ver lo que lo he puesto, como decir, en rojo, lo he resaltado en rojo, y dice así: cuando el general romano retiró sus fuerzas, hablando de Cestio Galo, sin motivo aparente para ello, empero la previsora misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para bien de los suyos. Ya estaba dada la señal, y mire, ¿a quién estaba dada? A los cristianos. Ya estaba dada, dice, que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús. O sea, en otras palabras, si yo lo pongo esto y los unimos con nosotros acá, yo quisiera ir, mis hermanos, lo que está registrado en Marcos, el capítulo 13 y el verso número 33, mis hermanos, muestra así. Dice: mirad, velad y orad. 3 palabras. El Señor mostró esto allí. Estamos alerta de las cosas que están pasando. Pues para algunos dicen, ay, pero es que esto así, es que el mundo está en una situación así, pero esto pasará. Siempre esas voces engañosas han venido y siempre han estado. Eso como fue en la destrucción del diluvio. Y esto es lo que estamos viendo nosotros ahora. Solo aquellos que nos dediquemos a la oración, a la comunión con Dios, percibiremos las cosas que es los pasos de un Dios que se acerca, los pasos de un Dios que viene. Por eso cuando siempre decimos Maranata, Cristo viene. Pero la pregunta es, ¿estamos despiertos? ¿Estamos atentos? Los cristianos tenían la señal. Cuando vieron esa señal, ¿qué hicieron? Dice que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús. Aquí están las palabras, mi querido hermano. Si un día nosotros nos perdemos, no será por culpa del pastor, del líder, de un canal. No será por culpa de Dios, sino será porque nosotros, mis hermanos, fuimos desobedientes. En otras palabras, puedo decir, nos quedamos dormidos, como el grupo de las 5 vírgenes, conocidas fatuas o insensatas, que pensaron que cuando viene la prueba ellos iban a estar todavía de pie,
No. Para mantenernos de pie, debemos estar de rodillas delante de Dios. Dice, y termina la cita diciendo, y en aquel momento se les ofrecía la oportunidad que debían aprovechar para huir. Nos preguntamos, dos palabras en la oportunidad. Mi querido hermano, es cierto que esta crisis va a ir mucho más grande, va a golpear mucho en la parte económica, en la parte sanitaria, en la parte social, en la parte espiritual, en la parte política. Pero sabe, usted dirá, uy, eso me asusta. Y ahora entonces, ¿cuál soluciono primero? Mi querido hermano, la Biblia dice, en el mundo Jesús dijo, tendréis aflicción. O sea, nosotros no vamos a poder detener esa crisis. Nadie, ni Dios va a intervenir. Pero ¿sabe qué? Pero si usted y yo estamos escondidos en Cristo, tenemos el refugio seguro. Eso quiere decir que yo debo preocuparme por la parte espiritual. Guerras va a haber, mucho más. Hambre va a haber. Violencia va a haber. Destrucción va a haber. Todo eso. Cada vez de menos a más. Escuchaba la semana pasada a un, diríamos, gobernante de una ciudad y él decía él, estos incendios son provocados. Estos incendios, decía él, no son que ya, pero esto así. Sabe que él no se equivoca. No se equivoca. Porque tanto el apóstol Pablo, tanto el apóstol Pedro, tanto el espíritu de profecía en el libro La Verdad acerca de los ángeles, dice que en el tiempo final, demonios en figura de seres humanos causarán destrucción y muerte. Entonces, lo que decía este alcalde de esta ciudad, de la ciudad capital del Ecuador, él se decía, no, estos incendios son, alguien los provocó. Tenemos que buscar al culpable. Porque de verdad eran algo que la gente decía, pero esto, un incendio solo arde, pero esto se iba para un lado y era como que si alguien soplaba las llamas. Mis hermanos, por eso es que el apóstol Pablo, escribiendo para la iglesia de Éfeso, y yo quisiera ir al libro de los Efesios, el capítulo número 6 y el verso número 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso, como le dije, mi hermano, mi hermana, crisis económica va a venir, crisis sanitaria va a venir, crisis política, social va a venir. Nadie la vamos a poder detener. Usted dirá, pero hermano, ¿y entonces qué va a ser de nosotros? ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo para nosotros que vivimos en el tiempo del fin? Dice, y en el mismo capítulo 6 del libro de los Efesios, dice así, este es para nosotros, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
El enemigo de las almas cada vez se va a enfurecer mucho más. Pero ¿sabe cuándo se enfurece? Cuando ve una persona de rodillas, cuando ve una persona repartiendo un libro, cuando ve una persona repartiendo un volante, hablándole el mensaje a otros, llevando estos hermosos mensajes. Pero si nosotros estamos dormidos, cruzados de brazos y viendo, ay, y solamente diciendo, uy, ¿por qué Dios esto así? Pero ¿por qué no oramos para que esto ya no venga? Mis hermanos, no debemos orar porque las guerras se acaben. No debemos orar para que no venga otra pandemia, no. Nosotros debemos orar que mi vida esté escondida y que yo esté unido con el Señor. Si antes era esclavo del destructor, del enemigo de las almas, y la sangre de Cristo me rescató, así como era esclavo del mundo, del pecado y de Satanás, ahora soy esclavo de Cristo y tengo que vivir como Él me pida, comer como Él me pide, vestirme y hablar y vivir el estilo de vida ya no como yo me gusta, sino como el que me rescató, porque ahora soy esclavo del que me rescató. Así que usted, mi querido hermano, mi querida hermana, qué gusto verla, mi hermana Elizabeth, mi hermana Rosa. Ahora usted y yo somos esclavos, pero del de arriba. Y vivimos para Él. Y si vivimos para Él, morimos para Él y por Él. Por eso dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Y usted dirá, ¿y dónde la compro? ¿Que allá en Miami? ¿Que en California? ¿En Londres? ¿En su país? Aquí está. Aquí está. Gratuito. Por eso dice, venir y comprar sin dinero. Necesitamos buscar a nuestro Dios. Y quisiera seguir nuevamente con la presentación que la tengo, mis hermanos, acá. Me gustaría seguir ya. Y permítanme allí. Y mire cómo dice, la oportunidad, se les ofreció una oportunidad que debían aprovecharla. Hoy es la oportunidad, mis hermanos, mientras todavía en el santuario celestial, nuestro abogado, nuestro sustituto, nuestro garante, todavía nos da la oportunidad. Aprovechemos de buscarlo a Él. ¿Y huir de dónde? De donde nos tenían esclavos. Yo también. No piensen que, no, el hermano Heriberto, él ya está vestido de blanco. No, también todos los días buscarlo al Señor, arrepentirme, confesar y seguir el camino como Él nos pide. Y por eso dice, aprovechar la oportunidad para oír conforme a las indicaciones dadas por el maestro. Si ellos lo hicieron y el Señor los salvó, no voy a decir se salvaron, y el Señor los salvó porque obedecieron. Mis queridos hermanos, usted y yo, si obedecemos, aún escrito está, aún así dice el Señor, tanto en la Biblia y el espíritu de profecía. Acuérdese que las promesas para los obedientes se cumplen porque es un Dios que está de parte de su pueblo. Y por eso vemos, dicen los cristianos que aguardaban el cumplimiento
de las palabras de Jesús, vuelve a decir, ellos aprovecharon y se salvaron. Ahora nos preguntamos nosotros también, ¿qué estaba pasando? Lo que está pasando en las ciudades de nuestros países. Y voy a decir, lo que está pasando en las ciudades de nuestros países. Y vemos allí, había aquellos dos grupos y me gustaría, yo voy a tomar del libro, ya ustedes lo tienen la cita ahí, pero yo voy a tomar del libro la página 34, dice allí ya, la página 34 muestra allí, dice, las fuerzas judaicas perseguían de cerca a Cestio, y su ejército cayeron, dice, en retaguardia. Pero quisiera verme con la cita en la que ustedes la tienen aquí. Hubo una lucha dentro de la ciudad de Jerusalén. Había unas luchas. ¿Acaso no vemos nosotros ahora? Dicen, los cristianos pudieron salir de la ciudad aprovechando las circunstancias de estar en los alrededores totalmente despejados de los enemigos. En la época del sitio, los judíos estaban acudiendo numerosos a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos, y así fueron como los cristianos esparcidos de todo el país pudieron escapar sin dificultad. Inmediatamente se encaminaron hacia un lugar seguro de la ciudad de Pela, la tierra de qué cosa, de Perea, allende, ¿a dónde? Jordán. Y allí es. Y nosotros, cuando miramos esta parte así de acá, volvemos como Mateo 24, Lucas 21, y ahí dice, tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fueron clavadas en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes de Cristo debían huir en lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Tanto en tierra de Judea como en su propia ciudad de Jerusalén, el aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Muy bien. Ahora vamos a la página nosotros número 35. Y ahí muestra que grandes fueron las calamidades que se hubieron Jerusalén en el sitio que se bajo el mando de Tito. La ciudad fue sitiada en el tiempo de la Pascua, cuando millones de judíos se hallaban reunidos dentro de su muro. Ahora nos preguntamos, ¿qué era la Pascua? Habían fiestas especiales que los judíos celebraban y se reunían de todas partes y las celebraban allá en Jerusalén. Y ahí comían, se gozaban, se encontraban los amigos, los familiares, y había un encuentro para celebrar la Pascua, que era la Pascua, la liberación. Esa era la Pascua. Pero ellos hacían una fiesta de encuentro también de amigos, de familiares, y cada uno asistía a esa fiesta. Cuando asistieron estas personas, y yo le voy a decir, ¿cuál era su interés? ¿Encontrarse con amigos? ¿Encontrarse con sus familiares? ¿O el encuentro con Dios? Hoy estamos viendo, mis hermanos, que qué está pasando con el pueblo que está profesando. ¿Será que su encuentro es con el Señor? O decir, no, me encuentro con mis amigos, mis familiares, y yo allí me voy a ir a un lugar de reunión. No estoy en contra de los lugares de reunión, pero hoy necesitamos, mis hermanos, primero un encuentro con Dios, porque yo no sé qué hora, en qué tiempo, en qué momento todo esto
se pondrá, mis hermanos, un asunto muy difícil. Y yo quisiera ir un poco más allá. Y voy a ir, mis hermanos, a la página 35. Ustedes lo tienen allí ustedes lo tienen allí en esta parte, allí dice, ya, espantosas. Usted puede ver allí en esta parte, en esta parte allí. Pero voy a leer el párrafo cuando dice, millares murieron a consecuencia del hambre y la pestilencia. Los afectos naturales parecían haberse desaparecido. Los esposos se arrebataban, dice, unos a otros los alimentos. Los hijos quitaban a sus ancianos padres la comida que se llevaba a la boca. Ahora usted dirá, pero ¿y qué tiene que ver esta cita con nosotros? Habla de alimentos, habla de comida. Mis hermanos, la escasez del alimento cada vez más va en el mundo. Nosotros, mis hermanos, podremos vivir sin carro, sin un teléfono, sin un computador, sin un televisor, sin una nevera, lo que sea. Pero ¿saben qué? Hay dos cosas que no podremos nosotros vivir: sin agua y sin comida. Y escuche lo que dice, y mirando, estudiando este tema, miraba en la página, mis hermanos, 153 del libro, de este libro acá, el Eventos de los Últimos Días, un párrafo que me llamó mucho la atención. Dice, Satanás dice, por temor a que les falte el alimento y el vestido, se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios. La tierra quedará completamente bajo mi dominio. ¿Qué dice el nuevo orden mundial? ¿Qué dice la Agenda 2030? Que usted no tendrá nada, pero será feliz. Viene, mis hermanos, el comunismo social, y lo que está pasando, y vuelvo a decir, lo que está pasando en Venezuela, es un ensayo del nuevo orden mundial. Es un ensayo. El Papa Negro, que en otro momento yo he escuchado y en este canal también, mis hermanos, el Papa Negro tiene ciudadanía venezolana. Y es por eso que usted ve al representante del Vaticano, cuando los gobiernos, los políticos, la gente dice, oh, acá hay opresión, acá miren todo esto. ¿Qué ha dicho él? Nada. El representante del Vaticano no ha dicho nada. Solo habla, el mundo necesita unidad, el mundo necesita la paz. ¿Ustedes creen que él está interesado en la verdadera paz? No, él está interesado en que cuando su herida sea sanada, para tener el control y el gobierno mundial. Esto es lo que está diciendo, y por eso vendrán leyes y restricciones. Y hasta podremos decir aquí que creo que en Suecia o en Dinamarca, ya está en creo que Canadá y Estados Unidos comenzaron a poner en ensayo las ciudades de los 15 minutos. Que usted no podrá ir sino solamente un tiempo de 15 minutos. No va a poder después sacar su vehículo porque va a decir, este contamina. Y usted dirá, ¿y mi alimento? Tiene que comer lo que el nuevo orden mundial le va a decir. Dónde comprar, cuándo comprar y cuánto comprar. Ahora usted va a una despensa y compra lo que usted quiere por el dinero que usted le alcance, pero va a llegar un día que le van a decir cuándo comprar
cuánto comprar y qué debe comer y qué no debe comer. ¿Y sabe lo que va a pasar allí? Dice, por temor a que les falte el alimento y el vestido, se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios, en la transgresión del verdadero día que el Señor escribió con su propio dedo. Será pisoteada esta ley, será puesta a un lado, y a todos aquellos, ¿sabe lo que dijo el representante del Vaticano allá en Indonesia? Cero tolerancia. Ya no tiene que haber nadie protestar. Va a llegar un día, mis hermanos, que estos canales, por estas redes, ya no podremos nosotros presentar de manera libre, frontal y directa aquellos mensajes de llamado. ¿Por qué dirán? Porque estos mensajes dirán que son contrarios, que estamos llevando nosotros. ¿Y a dónde nos van a decir que nos vamos a transformar? Es como cuando usted escucha los talibanes, ISIS. Cuando escucha la palabra los talibanes, los ISIS, el grupo que está allá en la Franja de Gaza, hay que destruirlos. Así va a pasar. ¿Y sabe lo que va a pasar? La cita termina diciendo, la tierra quedará completamente bajo mi dominio. En otras palabras, bajo el dominio del nuevo orden mundial. Y después, el nuevo orden mundial lo que está preparando es la aparición del anticristo. No del representante del Vaticano, no, del anticristo. Pero eso tal vez tomaremos en otro tiempo, mis hermanos. Entonces, cuando estábamos en la cita de la página 35, dice, los hijos quitaban a los ancianos, padres, la comida que se le llevaba a la boca. La pregunta del profeta, hablando de Isaías 49:15, dice, ¿se olvidará acaso la mujer de su niño mamante? Recibió respuesta al interior de los muros la desgraciada ciudad, tal como la diera así. Las misericordiosas manos de las mujeres cuecen a sus mismos hijos. Estos les sirven de comida en el quebranto de la hija de mi pueblo. Alguien dirá, hermano, esto como que no lo creo, tal vez es de una película que así, cuando hubo, no, esto pasó, es algo real y algo que está por venir. La crisis que vemos ahora no es crisis. La crisis, cuando de verdad se desate, cuando de verdad venga, ¿será que nos va a mantener de pie? Por eso el apóstol Pablo dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Ni mis años, ni porque he leído la Biblia, ni porque hice esto de acá. No. Y le voy a decir algo. Hoy es el tiempo que usted sus dones y sus recursos los ponga para la obra de la salvación de las almas, donde se está haciendo la obra, por supuesto. Porque va a llegar un día, usted tendrá cantidad de dinero y podrá decir, hermanito, aquí te quiero transferir un 100,000, 20,000, 30,000 dólares o $1,000,000 para que esos serán papeles. Hoy es el tiempo. Hoy es el momento, mi querido hermano. Y allí está. Allí está lo que estábamos hablando. De haber podido abastecerse toda la población por varios años, habían sido destruidos a consecuencia de la rivalidad, de las represalias de las facciones en lucha, y pronto los vecinos de Jerusalén empezaron a sucumbir los horrores del hambre. Una medida de trigo se vendía por un talento.
Vuelvo a decir lo del agua, hermanos. Personas decían 24 horas dentro de una ciudad que no tengan el líquido vital y solo les da 4 horas. Decía, esto no nos alcanza, el gobierno debe darnos, para eso nosotros los elegimos. Y le voy a decir, por más que venga un gobierno, una persona con buenos deseos de servir, nunca lo podrá hacer, porque el sistema ya está yendo de mal en peor, de mal en peor. Así que, mis hermanos, nos preguntamos nosotros, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Ya no hay tiempo. Estamos viviendo en un tiempo prestado, porque el tiempo del fin comenzó 1798. Estamos 2024. En el fin del fin. Dios quiera que cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, podamos mantenernos firmes en todo. Y yo quisiera mostrarles lo que pasó allá, esto allí. Dice, por las gradas del templo, miles y miles de judíos perecieron. Por sobre el ruido de la batalla se oían voces que gritaban, Icabod, la gloria se alejó. Declaró el mismo Dios que había entregado en sus manos, pues ninguna máquina de guerra, por poderosa que fuera, hubiera logrado hacerle dueño de tan formidables baluartes. La ciudad y el templo fueron arrasados hasta sus cimientos. ¿Por qué? Cuando Jesús llegó y se paró frente a Jerusalén, él lloró y él dijo, Jerusalén, Jerusalén, que destruyes, que matas, que apedreas a los que son enviados y a los profetas. Tu casa será dejada desierta. ¿Sabe? Un día eso pasó y nadie pudo librar a la ciudad llamada amada. Un día, cuando Cristo deje de interceder en el santuario celestial, en el lugar santísimo, y el tiempo de gracia se cierre, y los 4 vientos sean sueltos, el mundo entero sabrá lo que es desobedecer a Dios, porque el mundo quedará a merced de Satanás. ¿Y sabe qué? Nadie podrá liberar de nada. Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿qué estamos haciendo nosotros por el Señor? Y yo aquí le tengo como decir, un pequeño cronograma para que usted pueda ver. Y usted puede ver allí el año 27, el año 31, la muerte de Jesús, la última semana, hablando de las 70 semanas, ya que terminó en el año 34, pero en el año 67 muestra que fue el primer sitio para la ciudad de Jerusalén, y en el año 70, mis hermanos, en el año 70 vino la destrucción total, mis hermanos. Dios les dio señales, Dios les mostró las señales. Y yo quisiera, mis hermanos, ir a este libro, El conflicto de los siglos, y ver en la página, mis hermanos, que estaba allí, ven en la página que estaba allí, dice, espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén
Cuando el sitio se reanudó al mando, la ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua, cuando millones de judíos se hallaban dentro de los muros. Los depósitos de las provisiones de haber sido conservadas hubieran podido, dice, abastecerse. Pero ahí vino, mis hermanos, la lucha de las facciones. Y miren las señales que estuvieron ellos. Aparecieron muchas señales y maravillas con síntomas precursoras del desastre y de la condenación. A la medianoche una extraña luz brillaba sobre el templo en el altar. En las nubes, a la puesta del sol, se veían carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. Los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario eran aterrorizados por los ruidos misteriosos. Temblaba la tierra y se oían voces que gritaban: «Salgamos de aquí». La gran puerta del oriente, que por su enorme peso era difícil de cerrar entre 20 hombres y estaba asegurada de formidables barras de hierro afirmadas en el duro pavimento de piedras de un tamaño, se abrió a medianoche de manera misteriosa. Queridos hermanos, el tiempo del fin está a las puertas. Mateo capítulo 25, como les decía, nos muestra de la parábola de las 10 vírgenes. Todas se durmieron. Después todas se despertaron. 5 estaban preparadas. Y hasta puedo decir, mis hermanos, que esas 5, que es símbolo del pueblo de Dios, serán los que conformen los 144,000. Pero este es otro tema que después, en otro momento, lo veremos. El tema de hoy es: así como hubo la destrucción de Jerusalén, que el Señor les mostró en su palabra, los que obedecieron se salvaron. Los que oyeron y no obedecieron, perecieron. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a cada uno de nosotros, a cada uno, a seguir el ejemplo de los obedientes y a escuchar la voz de Dios y a obedecerla, porque alcanzaremos la salvación y después la vida eterna. Mi querido hermano, el capítulo 1 de este libro nos muestra que vendrá otro cumplimiento. Queridos hermanos, que Dios nos pueda ayudar a cada uno de nosotros y que podamos ser fieles y firmes a lo que el Señor nos ha dado. Quisiera terminar, mis hermanos, con 2 versículos de la palabra de Dios. En el libro de Isaías, el capítulo número 55, el verso 6 y el verso 7 dice: «Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano». Qué hermoso mensaje. Pero ahora viene la parte que nos toca a nosotros. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. El llamado de Dios de esta noche es que usted y yo volvamos nuestra vida por entero y por completo al Padre que nos está esperando, y que un día seremos parte de su reino y de su gloria. Querido hermano, querida hermana, amigo, amiga, que quizá usted va a escuchar este mensaje. Abramos nuestros oídos y entreguémosle el corazón al Señor, porque de Él vendrá
la salvación y la salvación y la vida eterna. Que Dios nos bendiga. Y gracias primero a nuestro Dios y también a ustedes, mis hermanos y hermanas. En otro momento, si es la voluntad de Dios, nos volveremos a encontrar, nos volveremos a ver. Y si no nos vemos aquí, mantengámonos firmes para vernos cuando vayamos a la santa ciudad. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Vamos a terminar dándole gracias al Señor, haciendo una oración. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, santificado y glorificado su nombre sea ahora y por los siglos de los siglos. Gracias por la oportunidad. Ayúdenos de la mejor manera a aprovechar el tiempo, el poquito tiempo que usted nos ha dado, para dedicarlo para honra y gloria de su nombre y la salvación de mi prójimo. Bendiga aquí a mis hermanos y hermanas, y que todo lo que hoy hemos escuchado de su palabra quede, oh Dios, atesorado y para ponerlo en práctica en nuestro diario vivir. Gracias, Padre Celestial, que se lo pedimos en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Amén. Amén.